Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Estamos avanzando ya llegando al final de este séptimo ciclo de charlas del Preuniversitario Pedro de Valdivia. Hoy hemos estado todo el día dedicándole tiempo, charlas y conversaciones a este mundo de las carreras relacionadas con las ciencias sociales y las humanidades. Acabamos de hablar de psicología hace un ratito atrás y ahora nos toca el turno de hacerlo con la carrera de sociología. Para eso nos acompaña Nicolás Angelcos, que es profesor e investigador de la Universidad Andrés Bello en esta carrera que estamos comentando. Nicolás, bienvenido a este espacio. Hola Daniel, bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, en mi charla, voy a poner el cronómetro, mi charla tiene un doble propósito, si se quiere. O sea, por una parte, introducirlos como en la carrera de sociología en general y en particular en la Andrés Bello. Y en segundo lugar, presentarles un tema de investigación que yo estoy desarrollando al interior de la carrera, que tiene que ver con la participación de jóvenes que viven en barrios periféricos de Santiago eh, en el estallido social del 2019. No se reduce solo al estallido social, sino como en general como al proceso político que estamos viviendo, pero que se inicia con el estallido social. Eso te iba a decir, Nicolás, que me parecía especialmente interesante la consigna bajo la cual se establece esta charla, que es Juventud Popular y Estallido Social. Tiene muchísimo que ver con algo que nos ha tocado a todos y sobre todo a esta generación de estudiantes que está próximo a tomar esta decisión universitaria, les ha tocado vivir como testigos y protagonistas esta historia. Así que te dejo con ellos, yo vuelvo al final, vamos a recoger sus comentarios en la transmisión de YouTube y seguimos conversando al final de la charla. Vale, muchas gracias, Daniel. Bueno, como ya les señalaba, voy a partir esta charla mostrándole unas muy pocas láminas realmente, unos datos sobre la carrera de sociología en la Universidad Andrés Bello. A ver, esperen un segundito que... Ya, al tiro les voy a compartir pantalla. Ya. A ver, que empecé a compartir la otra. A ver, bueno, no importa. Después les voy a... No sé por qué no les puedo compartir. Ya, después les voy a... Bueno, voy a dejar de fondo mi presentación y primero le voy a comentar algo de la carrera de sociología. Bueno, a diferencia de lo que planteaba Daniel al comienzo en relación a la carrera de psicología, la carrera de sociología es mucho más desconocida, me imagino, para quienes vayan saliendo recién del colegio. Uno respecto a psicología tiene al menos una idea más o menos de lo que se hace. Eh, Algunos de ustedes probablemente habrá ido en algún momento al psicólogo, a la psicóloga, y si bien la carrera de psicología es una carrera como bien amplia en su quehacer profesional, al menos uno tiene una idea más o menos concreta de qué se trata. No pasa lo mismo con la carrera de sociología, y muchos de los que estudiamos sociología lo hacemos de manera como más bien intuitiva, en el sentido como que nos tinca la carrera por alguna razón en especial, sin tener demasiado claro qué es lo que estudia la sociología, o qué es la sociología, o en qué se desempeñan los sociólogos y sociólogas. Entonces, bueno, quisiera darle primero una información en relación a eso, que podemos profundizar con sus preguntas hacia el final de la presentación, y luego dedicarme al tema más específico que el que le estoy mostrando eh, en el PowerPoint. Eh, Respecto a la carrera de sociología, o lo que busca estudiar la sociología, tiene que ver con los factores sociales que explican el comportamiento individual y colectivo. ¿Ya? O sea, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la psicología, intentamos decir, no sé, pues si uno se siente mal, por ejemplo, no sé, pues tiene pánico escénico, anda angustiado, se siente deprimido, se siente ansioso, qué sé yo, va al psicólogo y el psicólogo intenta encontrar al interior de uno, digamos, en nuestra propia personalidad, las explicaciones de por qué nos pasa eso, e intentan identificar, por ejemplo, si tenemos algún tipo de trastorno de personalidad
o alguna enfermedad psicológica que esté, qué sé yo, operando, no sé, estrés postraumático, depresión, etc. En cambio, la sociología lo que intenta decir es que lo que nosotros hacemos, por ejemplo, estudiar sociología o elegir sociología con una carrera universitaria o dedicarnos a la vida universitaria o formar una familia, es decir, las distintas decisiones que nosotros vamos tomando a lo largo de nuestra vida están en parte o en gran parte condicionadas por el contexto socioeconómico en el cual nosotros nos desarrollamos. Y no solo socioeconómico, también eventualmente cultural, histórico. Entonces, nuestro comportamiento está condicionado, qué sé yo, en primer lugar, por nuestra clase social, la clase social a la cual nosotros pertenecemos, y eso quiere decir no solo el dinero que tengamos o el ingreso que tengamos, sino que también muchas veces tiene que ver con lo que en sociología se llama el capital cultural, es decir, el cuán cultos somos, en el fondo, qué tanta información tenemos, si hemos ido a buenos colegios, qué sé yo, y ese tipo de cuestiones, la plata que nosotros tenemos y por otro lado la cultura que nosotros tenemos, van a condicionar la manera en que nosotros nos comportemos. También, obviamente, si somos hombres o mujeres, eso también va a ser importante para determinar nuestro comportamiento. Si pertenecemos, no sé, pues, a alguna religión, por ejemplo, eso también eventualmente va a condicionar nuestro comportamiento. Entonces, la sociología intenta, desde ese punto de vista, explicar cosas que pasan, por ejemplo, el estallido social, sin necesidad de recurrir a explicaciones de índole individual. O sea, si yo a ustedes les pregunto, por ejemplo, eh, cómo han experimentado la pandemia, probablemente van a hacer referencia a situaciones individuales. Puedo decir, bueno, en realidad ha sido duro estar en mi casa, me he sentido bajoneado, desanimado, estoy cansado de las clases online. Es decir, me van a hacer muchas referencias a factores individuales, pero si yo agrupo todas sus respuestas individuales, seguramente lo que vamos a encontrar son tendencias colectivas que van mucho más allá de cada uno de ustedes y que incluso uno la va a poder comparar en Chile con otros países en América Latina, eventualmente en Europa, África, qué sé yo, los países árabes, etcétera, e intentar mostrar que la pandemia como fenómeno global es experimentada por los jóvenes, por ejemplo, por factores que nosotros podemos eventualmente identificar y que no son factores solamente individuales. ¿Ya? Entonces, la sociología hace eso, es decir, intentar explicar el comportamiento individual y colectivo a partir de factores sociales, culturales, históricos, etcétera, que escapan en el fondo a la personalidad individual. Eh, y dentro de la carrera de sociología, nosotros estudiamos como distintas competencias, por un lado competencias teóricas, es decir, teorías que explican el comportamiento individual y colectivo, eh, ciertas competencias metodológicas, es decir, cómo nosotros podemos construir un conocimiento científico acerca de la sociedad. O sea, la sociología en ese sentido no es filosofía, no es como especulativa, sino que intenta construir sus afirmaciones y sus interpretaciones a partir de evidencia empírica, es decir, a partir de datos que yo extraigo en la realidad. Y esos datos normalmente yo los extraigo a partir de encuestas, probablemente son lo más conocido, aunque está un poco desprestigiado a partir de las encuestas políticas, que es que nosotros podemos encontrar regularidades en el comportamiento en la medida en que nosotros realizamos encuestas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, no sé, pues usted va a votar en la próxima elección presidencial y obtengo que, no sé, el 50% me dice que sí y el 50% me dice que no, y yo puedo intentar explicar por qué la gente vota o por qué la gente no vota, identificando ciertos factores, como ya les señalaba, sociales. Entonces, decir, no sé, pues, los hombres votan más que las mujeres, los adultos votan más que los jóvenes, las personas que tienen de una clase social más alta votan más que las personas de una clase social eh, más baja, bueno, etcétera. Es decir, es una manera de entenderlo, ¿no es cierto?, a partir de encuestas. Y otra metodología que a nosotros nos enseñan son metodologías de carácter más bien cualitativo, que es lo que yo les voy a mostrar un poco hoy día, que está basado en entrevistas también, pero son entrevistas no encuestas, es decir, no me hacen una pregunta y hay respuestas prefijadas, sino que hay una pregunta abierta. Por ejemplo, yo les podría decir,
Eh, ¿Qué les parecen a ustedes? ¿Cómo evalúan ustedes los saqueos que acompañaron el estallido social? Y yo no les doy respuestas, sino que les abro simplemente esa pregunta y ustedes me dan sus respuestas libremente, y después los sociólogos lo que hacemos es intentar ordenar esa información, ordenar horas de entrevista eventualmente, e intentar identificar, como ya les señalaba, regularidades. Entonces, por un lado, insisto, la carrera nos enseña competencias teóricas, es decir, teorías que explican el comportamiento, competencias metodológicas, es decir, cómo nosotros podemos obtener eh, evidencias para sostener explicaciones sobre la realidad. Y también nos enseñan competencias profesionales, es decir, ciertas cuestiones que nosotros vamos a desarrollar en el trabajo, es decir, distintas áreas en las cuales nosotros nos podemos desempeñar. Nos podemos desempeñar en la empresa privada, por ejemplo, trabajando en estudios de opinión o estudios de mercado o analizando datos de encuestas. Nos podemos desempeñar en el mundo público haciendo, no sé, diseñando planes de intervención social, por ejemplo, para prevenir el consumo de droga en una municipalidad en particular. O en el Ministerio de Educación, qué sé yo, evaluando planes de innovación curricular, o o también nos podemos dedicar a la investigación, que es lo que hago yo, en que con fondos estatales la mayoría del tiempo sostenemos una investigación para hacer alguna pregunta que queramos responder. En este caso, la que va a orientar mi presentación tiene que ver con cómo explicar o cómo interpretar la participación de los jóvenes que viven en barrios periféricos de Santiago en el estallido social. En ese marco, digamos, dentro de esas competencias, la carrera de sociología en la Universidad Andrés Bello se caracteriza, a diferencia de carreras de sociología en otras universidades, por tener un enfoque aplicado desde el comienzo, es decir, no es tan teórica como eventualmente pueden ser otras carreras, sino que la idea es que ustedes puedan, desde muy temprano en la carrera, hacer lo que nosotros llamamos trabajo de campo, es decir, aplicar el conocimiento yendo a entrevistar gente, ya sea a través de encuestas, como ya les señalaba, o de entrevistas abiertas de carácter más cualitativo. La carrera de sociología en la Universidad Andrés Bello es joven dentro de las carreras de sociología en Santiago y en Chile. Tiene un poco más de 10 años, pero una de las cosas interesantes, creo yo, a destacar es que se ha ido como posicionando progresivamente como una de las mejores carreras del país, según el ranking América Economía, que es uno de los rankings más importantes que evalúa las carreras, las distintas carreras en el fondo en Chile. La carrera de Sociología en la Universidad Andrés Bello actualmente es la quinta mejor carrera en Chile. Y parte de ese éxito tiene que ver con el cuerpo docente, que está compuesto por una gran mayoría de personas con estudios de posgrado y por un equipo de investigación del cual yo formo parte, que tiene proyectos de investigación activos en los cuales no solo se expresan en la docencia, es decir, como en hacer cursos, sino también uno los puede observar en la medida en que los estudiantes pueden ir que sí, participando de esa investigación. Dicho eso, bueno, eso se lo planteé en términos muy, muy generales. Podemos conversar sobre eso si les interesa profundizar algo hacia el final de la presentación, pero ahora, en este momento, quisiera avanzar en la presentación que tenía preparada respecto a mi proyecto de investigación. Bueno, ahora me pasó el rol. Ahí sí. Como señalaba al comienzo, yo estoy dirigiendo una investigación que está financiada con fondos del Estado, que se llama Fondesit, que aparece ahí abajo, que es una investigación que se extiende desde noviembre del año 2019, es decir, a un mes iniciado el estallido social, hasta octubre del año 2022, es decir, es una investigación que todavía está en curso y que intenta, de alguna manera, interpretar la participación de residentes en general de barrios periféricos de la región metropolitana en el estallido social. ¿Ya? El proyecto, como aparece ahí, intenta vincular en el fondo a los sectores populares, la gente que vive en estos sectores, con
la política, digamos, con el problema político en general que hemos estado observando desde el 2019 en adelante. Y lo que les voy a presentar ahora es una pequeña parte de ese proyecto que está enfocada especialmente en jóvenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque creí, bueno, primero obviamente puede tener más afinidad con sus intereses, pero en segundo lugar, porque, como ustedes, me imagino, saben, digamos, algo que se ha venido trabajando tanto a nivel del debate público, en los medios de comunicación, en los debates políticos, pero también en las ciencias sociales y en la sociología en particular, tiene que ver con una suerte de politización o de incorporación progresiva de los jóvenes en la política, eh, especialmente a partir de movimientos sociales eh, y sobre todo del movimiento estudiantil. Entonces, si uno ve los distintos procesos como de movilización a nivel nacional, en el fondo no solo a nivel de Santiago, sino a nivel nacional, en el caso de Chile, ve que la gran parte de esas movilizaciones, si no la totalidad, han sido protagonizadas por jóvenes. Ya si uno ve, por ejemplo, el movimiento Pingüino del año 2006, que era el movimiento de los estudiantes secundarios, el movimiento estudiantil del año 2011, que era un movimiento más bien como universitario, el Mayo Feminista, es decir, el movimiento feminista del año 2018, que si bien, claro, era feminista, pero era principalmente de mujeres feministas, pero que se organizaban al interior de universidades, y ve el estallido social, y ve, claro, el estallido social es bastante como más transversal eventualmente que, eh, que estos otros movimientos, sino un movimiento estudiantil, pero bueno, como ustedes saben, fue iniciado por estudiantes secundarios que saltaron el torniquete, es decir, eh, comenzaron a evadir el pago del metro en particular, del transporte del metro en particular, y a partir de eso activaron la chispa de lo que hoy día nosotros conocemos como estallido. Pero dentro de esa pregunta, es decir, de la incorporación de los jóvenes en la política a través de movimientos sociales, normalmente han quedado excluidos los jóvenes residentes de barrios populares. Por ejemplo, en el movimiento Pingüino se tendían a aparecer más, al menos en los medios de comunicación, jóvenes que no necesariamente eran de clase alta, pero que estudiaban en colegios emblemáticos, por ejemplo, el presidente del Instituto Nacional, o del Liceo 1, qué sé yo, los liceos emblemáticos del centro. En el movimiento estudiantil del año 2011, los principales liderazgos eran de universidades altamente selectivas, que sé yo, Yoyo Jackson, Barel Boric, Camila Vallejo. Y en el caso del Mayo feminista, lo mismo. Las principales universidades tomadas fueron universidades altamente selectivas. Entonces la pregunta es como, ¿qué pasa con los jóvenes o cómo interpretar o dónde aparecen los jóvenes populares en el contexto del estallido social? Eh, y la primera imagen que a nosotros se nos viene, digamos, la imagen que uno más pudo observar probablemente en los medios de comunicación, tenía que ver con la participación de jóvenes en acciones de violencia. Lo que es interesante, y por eso les pongo este contraste entre dos imágenes que tienen una distancia de época bastante grande, digamos, es que los jóvenes populares, los jóvenes que viven en estos barrios periféricos, aparecen en procesos de movilización social importantes, eh, en escenarios de violencia. ¿Ya? Si ustedes ven la foto de mi izquierda, son las jornadas de protesta nacional contra la dictadura. Entre el año 83 y el año 86 hubo distintas jornadas de protesta que eran bien parecidos como al estallido social, en el sentido de que de día tendían a ser manifestaciones pacíficas, concentradas en el centro de Santiago, y en la noche tendían a desplazarse hacia los barrios periféricos y asumir formas violentas. Entonces la foto que ustedes pueden ver a la izquierda es una foto de participación de jóvenes y adolescentes en protestas contra la dictadura entre el año 83 y el año 86. Y lo que uno ve a la derecha es la postal, o una de las postales, si se quiere, del estallido social.
Lo que ustedes ven ahí es la población lohermida en Peñalolén, que luego del estallido social en octubre se enfrasca en una serie como de enfrentamientos bien recurrentes con la policía. Esa foto que ustedes ven ahí es una foto que apareció en el diario The Clinic el mes de noviembre del año 2019. También, bueno, es una violencia en la periferia, en el fondo. No sé si ustedes estuvieron atentos, pero bueno, en el caso de la población lohermida fue bastante mediatizado. También el caso de Pudahuel Sur, por ejemplo, un sector también periférico del poniente de Santiago, mucho enfrentamiento con la policía. En el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, también se registraron numerosos enfrentamientos con la policía. También el tema de los saqueos, digamos, que fue súper como extensivo a toda la periferia metropolitana de Santiago, quiero decir. Y otro tema que probablemente el más como conocido, el más como popularizado durante el estallido social, que tenía que ver con la primera línea, ¿no es cierto? La participación de jóvenes en la primera línea. De hecho, al principio del estallido social se hablaba que estos jóvenes eran jóvenes que provenían del Sename, que venían de familias, que sido débilmente constituidas, que habían sido víctimas de violencia estatal al interior de los centros de detención del Sename, y que frente a una vida, qué sé yo, muy difícil, muy cargada de violencia en el fondo, más cotidiana, decidían comprometerse con la protesta a partir del ejercicio de la violencia. De hecho, hay un reportaje que ustedes podrían eventualmente buscar del diario El Desconcierto, también en 2019, que hace un análisis de la primera línea, y entrevista a jóvenes que participan de la primera línea, y son jóvenes más o menos con esas características, jóvenes que han desertado del colegio, que han tenido episodios de alto consumo de drogas, que tienen distintas relaciones más o menos sistemáticas con la venta de droga o el narcotráfico, qué sé yo, y que en el contexto del estallido, de alguna manera, sacaban como su rabia, por decir así, la expresaban en violencia. Eh, la participación de los jóvenes en violencia, digamos, o en acciones de violencia, fue una de las primeras como interrogaciones que tuvo la sociología chilena en la década de los 80, justamente en torno a las jornadas de protesta nacional que ya les comentaba. La sociología chilena, en particular Eduardo Valenzuela, que es el actual decano, no, el ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, sociólogo importante, ya mayor, publicó un libro pionero en el área que se llama justamente La rebelión de los jóvenes, que es del año 1984. Y él intentaba mostrar justamente cómo la desorganización, en el sentido de familias mal constituidas, jóvenes que no trabajaban ni estudiaban, que en fondo estaban como medio pateando piedra en la población, se incorporaban a la protesta a través de acciones más bien como delictivas o delictuales, a través del ejercicio de la violencia. Otro autor francés, François Dubé, pero que estuvo vinculado a Chile, que vino a Chile a mediados de la década del 80, decía, bueno, los jóvenes participan principalmente porque tienen rabia, hay un sentimiento como de injusticia que se expresa como rabia y que detona, digamos, violencia. Y esa rabia se debe principalmente a que el sistema les ha ofrecido, qué sé yo, una serie de oportunidades que no ha cumplido. Esa idea de rabia que este sociólogo francés utiliza para describir la participación de los jóvenes en la protesta, en el caso chileno, eh, fue bien utilizada, digamos, posteriormente, incluso a nivel del cine. En el cine francés hay una película que se llama justamente La rabia, que intenta mostrar la relación de los jóvenes, en ese caso de origen árabe o afrodescendiente, cómo tienen interacciones violentas constantemente con la policía, con el colegio, etcétera, con distintas instituciones del Estado, y esa interacción violenta es lo que explica finalmente que ellos se incorporen también a la política de manera violenta. Y otro autor de origen francés igual, pero analizando el caso de Estados Unidos, habla más bien de una reacción, es decir, frente a una violencia desde arriba, dice él, violencia económica, violencia del Estado, violencia policial, los jóvenes reaccionan
también con violencia. Sin embargo, y este es el punto que les quiero mostrar hoy día, sin embargo, en el trabajo que nosotros venimos desarrollando junto a un equipo de investigación, liderado por mí, desde diciembre del 2019, entrevistamos a distintos residentes de barrios periféricos de la región metropolitana, los cuales, como dice en la lámina, han sido etiquetados por el Estado como barrios críticos, es decir, barrios que concentran altos niveles de violencia y delitos. Entre estos entrevistados, entrevistamos jóvenes, ¿ya? También. Sin embargo, a diferencia de la imagen más como recurrente que uno puede observar, que se ve en las noticias, donde los protagonistas, como ya les señalaba, son jóvenes que se comprometen en actos de violencia, que vienen de trayectorias familiares muy disfuncionales, que se salieron del colegio tempranamente, que no se insertaron al mercado laboral de manera exitosa y por tanto tienden a preferir actividades como ilegales, como el narcotráfico, por ejemplo. Los jóvenes que nosotros estudiamos vienen a estos mismos barrios muy estigmatizados, si se quiere, pero eran jóvenes que habían accedido en general a la educación superior, en algunos casos jóvenes que habían accedido a universidades altamente selectivas, y en otro caso jóvenes que no eran universitarios, pero que estudiaban en cuestiones técnicas, y que en algunos casos estos jóvenes, no todos los que entrevistamos, pero algunos de ellos, participaban de organizaciones culturales, por ejemplo, vinculadas al hip hop, u organizaciones religiosas, de grupos evangélicos, o directamente organizaciones políticas. Todos estos jóvenes, como aparece ahí, tematizan y critican la forma en que desde fuera se describe el barrio, justamente como un barrio homogéneo, marcado, qué sé yo, por el narcotráfico, la delincuencia, la violencia. Lo que ustedes ven como imagen, justamente, es una movilización organizada en el marco del plebiscito por el cambio constitucional, en este caso a favor del apruebo, por la coordinadora social Chichi Gang, que me imagino que ustedes podrán vincular fácilmente a la figura del cantante de trap Pablo Chile, y que esta coordinadora social, como ustedes ven ahí, desarrolló una marcha en Puente Alto a favor del apruebo, es decir, a favor de la votación por el apruebo. Y la pancarta es bastante expresiva de lo que ellos quieren mostrar. Dice, si ustedes no lo ven bien, dicen, los flaites aprueban, ¿ya? Que es como bien interesante justamente porque el flaite es la figura con la cual el resto de la sociedad tiende a estigmatizar a los jóvenes que provienen de estos barrios. Y sin embargo, que son jóvenes eh, que se les percibe como jóvenes, como que son una amenaza, en el fondo, jóvenes que eventualmente no tienen más interés que eventualmente participar del delito o del consumo de droga, de alcohol, qué sé yo. Entonces, ellos hicieron y que expresa bien un poco, no sé, por la misma música de Pablo Chile y algunos otros cantantes de trap, y ellos dicen, bueno, los flaites también aprueban, es decir, los flaites también estamos comprometidos con el proceso político que está viviendo el país. Si no somos desinteresados, no solamente queremos carretear, sino que también queremos cambiar el país. Y eso nos llevaba a pensar en el marco del proyecto que cuando nosotros hablamos de los jóvenes residentes de barrios populares, o jóvenes populares, como le ponía el título, no estamos hablando de un grupo homogéneo, ¿ya? En los medios de comunicación se tiende a privilegiar una imagen homogénea, estereotipada, que sintetiza de alguna manera o se sintetiza de alguna manera en la imagen del flaite, por una parte, así como que los jóvenes populares son flaites, y en segundo lugar, en la idea de gueto, que no sé si es una palabra que ustedes han escuchado, pero es decir, claro, los barrios populares se describen como guetos, es decir, como, no sé, como lugares de alta concentración de pobreza, de delito, qué sé yo. Y en realidad lo que nosotros observamos, o lo que te permite observar la sociología en el fondo, de ahí como el interés para mí presentárselo a ustedes también, es mostrar que este grupo de jóvenes no es un grupo homogéneo, sino que es un grupo altamente heterogéneo, muy diverso en el fondo en sus expectativas, muy diverso en sus comportamientos, muy diverso en su formación, en sus intereses, etc.
Y la sociología, tanto a nivel nacional, como en el caso de Javier Martínez y Margarita Palacio, o en el caso de Rodrigo Salcedo y Alejandra Race, que aparecen al final, como a nivel internacional, como en el caso de Michelle Lamont, que es justamente la autora, una autora norteamericana, que publica un libro muy importante, se llama La dignidad de los trabajadores, cuya portada ustedes están viendo ahí, intentan justamente subrayar, a diferencia, insisto, de la imagen que circula por el periodismo, por decir así, como por los medios de comunicación, y también una imagen que circula en el sentido común, así como decir, un joven que vive en un barrio popular de La Pintana es un flaite. La sociología ha intentado mostrar justamente que, como se llama justamente el artículo de Salcedo y Race, las familias populares tienen una naturaleza heterogénea, es decir, uno puede encontrar distintas configuraciones familiares, distintas trayectorias familiares, distintos intereses. Siguiendo eso, nosotros encontramos tres grupos, uno podría decir, o sea, como tres grupos de jóvenes dentro de los que entrevistamos. A uno lo llamamos primero los jóvenes decentes, ¿ya? ¿Qué quiere decir jóvenes decentes? Que jóvenes que pese a que viven en barrios, qué sé yo, complejos, por decirlo de una manera suave, o críticos desde el punto de vista de la violencia cotidiana, el consumo de drogas, etc., son jóvenes cuyas familias, y ellos mismos, digamos, han apostado por una trayectoria de movilidad social, es decir, quieren salir del barrio, quieren normalmente aspiran como a ser de clase media, en el fondo, y para ello viven como en familias muy enfocadas, como dice ahí, muy orientadas al logro académico, familias que, seguramente como su familia, es decir, como familias que ponen mucho acento en la importancia que tiene la educación, y especialmente la educación superior. O sea, no son familias, no son jóvenes marcados por la deserción escolar, como muestran los medios de comunicación, sino al contrario, jóvenes que se esfuerzan por tener una trayectoria escolar exitosa y a partir de eso entrar a la educación superior, y cuyo comportamiento político, en el fondo, está lejos de reducirse a la participación en violencia, en actos de violencia, es decir, en barricadas o en la primera línea o en saqueo, sino que más bien están interesados en la política institucional, es decir, son jóvenes que votan, tienen disposición a votar, que se identifican hasta cierto punto con clivajes de izquierda y derecha, y cuya existencia en el fondo se demostró ampliamente en el plebiscito por el apruebo. Por ejemplo, en el plebiscito por el cambio constitucional hubo lo que otro sociólogo llamaba una revolución electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que más de 1 millón de personas que no habían votado antes, principalmente jóvenes, se volcaron a las urnas en ese plebiscito. Y eso, por ejemplo, implicó que el plebiscito por cambio constitucional fuera la votación más alta de la historia de Chile desde que existe el voto voluntario, de que la votación en comunas que tradicionalmente tenían baja participación electoral, por ejemplo La Pintana, obtuvieran votaciones por sobre el promedio nacional. Lo mismo pasó en Puente Alto, La Pintana, en distintos sectores de la región metropolitana. Entonces, son jóvenes en ese sentido que si bien viven en estos barrios, no se identifican con lo que la sociología llama una cultura de calle, es decir, no se identifican con el ser choro, no se identifican con, no sé, pues con pelear, con el carrete, sino que intentan de alguna manera, pese a vivir en un contexto como difícil, enrelar sus preocupaciones, sus intereses hacia una trayectoria de mayor integración social, por decirlo así. Un segundo grupo que identificamos, que le llamamos entre la decencia y la contracultura, que tenía que ver con jóvenes que, ese mural que ustedes están viendo ahí, es un mural hecho por un joven grafitero de la población Bajos de Mena, en Puente Alto, que se llama Fabricio, y que tiene ese mural que se, bueno, papá deja la pasta, pero bueno, un grafitero que tiene distintos grafitis en Bajos de Mena, que organiza el Meeting Bajos de Mena, que es un encuentro de grafiteros que se realiza cada 2 años en septiembre, de hecho fue hace poco, el último,
Hay jóvenes que, este mismo Fabricio, pero junto a otro, participaron de organización de talleres como de hip hop, que organizaron un festival de cine social en Puente Alto, en La Pintana, en distintos sectores, entre distintos barrios más bien pobres, que han organizado preuniversitarios populares para intentar que los jóvenes tengan un acceso que sea gratuito para prepararse para la universidad. Eh, También jóvenes que participaban, como les decía antes, en organizaciones religiosas, jóvenes evangélicos que vienen de familia evangélica, o también jóvenes católicos que habían participado, por ejemplo, en la pastoral, etcétera, y que tampoco eran jóvenes que coincidían con el perfil más difundido en los medios de comunicación, es decir, repito, no eran jóvenes con trayectorias de deserción escolar. Muchos de estos jóvenes, de hecho, ingresaban a la universidad, o sea, eh, ingresaron a la universidad y por eso hacían un preuniversitario popular, porque en el fondo era intentar devolver los conocimientos que estaban adquiriendo en la universidad a sus barrios. Entonces, en ese sentido, como está muy bien graficado en ese graffiti en Puente Alto, estos jóvenes buscan alejarse de los malos pasos, por eso esta idea de papá deja la pasta, buscan alejarse de los malos pasos. Ese comillas, porque de alguna manera es una frase textual de alguno de nuestros entrevistados, buscan alejarse de los malos pasos a través de la organización religiosa o cultural. Su posición frente al estallido es ambigua. En general se reconocen las causas del estallido. No todos ellos se involucraban necesariamente. Entrevistamos a un joven, por ejemplo, que tenía una banda de rock, qué sé yo, y que era bastante distante respecto al estallido, u otro joven evangélico que ve que en el fondo la manera de salvarse hay que hacerlo a través de la fe, digamos, entonces no se involucran mayormente en procesos de cambio social más político, por decirlo así, pero los jóvenes, no sé, más ligados al hip hop o a la cultura de hip hop, como el caso de la coordinadora social Chichicán que ya les mostraba, o gente que organiza, insisto, estos festivales de cine social, o publicitarios populares, etcétera, sí son jóvenes muchas veces que apuestan por la política, apuestan sobre todo por una cuestión bien como identitaria, es decir, como por discutir el estigma que pesa sobre esos barrios e intentar generar una valoración más positiva. Por ejemplo, habían grupos de rap muy conocidos que hacían eso, como Legua York, por ejemplo, en La Legua, o los Panteras Negras en la población Huamachuco en Renca, etc. Y lo más característico de este tipo de grupos, más contraculturales, es decir, que apuestan a la construcción de una cultura alternativa en los barrios populares, era que se distanciaban de la política institucional, es decir, no votan, rechazan los partidos. Y finalmente, el último grupo que les quería mostrar tenía que ver con jóvenes directamente militantes, es decir, que participaban de organizaciones políticas. Ese es un mural que estaba en Santa Rosa, con Eizaguirre, cerca de, al lado, en la población Bajo de Mena, también en Puente Alto, que eran jóvenes que, si bien la gran mayoría de ellos estudiaba en la universidad o había estudiado en la universidad, más que apostar a la movilidad social, como en el caso del primer grupo, privilegiar la organización política. ¿Ya? Si bien reconocían la existencia de violencia cotidiana en el barrio, narcotráfico, pelea, etcétera, tendían a atribuirlo a, por ejemplo, a la violencia del Estado, o a la pobreza, o a la desigualdad económica, es decir, identificar lo que en sociología llamamos causas estructurales, es decir, causas que son muy amplias, digamos, mucho más grandes. Como cuando en el estallido decimos que, no sé, está gatillado por la desigualdad económica, es una causa estructural. El compromiso que muestran con el estallido, como dice ahí, es resultado de un proceso de socialización, es un concepto sociológico, pero en el fondo un proceso como de aprendizaje político que en algunos casos comienza en el colegio. Por ejemplo, aquellos que están en el liceo emblemático, por ejemplo, tienen un proceso de aprendizaje político muy importante, o en la universidad. Muchos de ellos participaron en tomas, en paralizaciones, en las tomas feministas, bueno, etc. Y ahí fue donde se interesaron por la política. Pero no les interesa tanto la política como nacional, por decirlo así, sino que quieren incidir políticamente en su barrio, quieren organizarlo. ¿Ya? No rechazan la violencia, ya no rechazan los saqueos, por ejemplo, no rechazan las barricadas, pero consideran que en muchos casos tienden como a empañar o a ensuciar, qué sé yo, reivindicaciones de mayor alcance.
Y si bien son muy críticos tanto de la izquierda, de la derecha, son muy críticos de la clase política en general, no rechazan la participación política institucional. De hecho, organizan, qué sé yo, a sus vecinos para votar, en algunos casos impulsan candidatos propios, etcétera. Es decir, están en un proceso de incorporación a la política institucional, que va mucho más allá del exterior. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que les quería de alguna manera mostrar? Desde el debate público, el periodismo o dentro de ciertos intelectuales que aparecieron en el estallido social, como el rector de la Universidad de Portales, por ejemplo, Carlos Peña, el estallido social ha sido interpretado como una convulsión espasmódica, así como que fuera una cuestión corporal, así como una cuestión irreflexiva, eso quiero decir, emocional, marcado por la rabia, qué sé yo, y violenta. ¿Ya? Peña aparece muchas veces, por ejemplo, en un informe especial, cuestionando a los jóvenes, como intentando mostrar que el estallido social no es como un proceso como reflexivo que vivieron los jóvenes, sino al contrario, como que los jóvenes gozan, por decir así, en la violencia, en la espontaneidad, etc. Desde ese punto de vista, como ya les señalaba al comienzo, los jóvenes populares son percibidos como un grupo homogéneo, asociado a distintas acciones de violencia, barricadas, saqueos, primera línea. Sin embargo, lo que muestra la sociología, y no lo muestra solo a propósito del estallido, sino que lo viene mostrando hace rato, por eso yo les intentaba mostrar una de las diapositivas, son un grupo heterogéneo en que se encuentran distintas formas de compromiso político. Compromiso en este caso con el cambio social que estamos experimentando en el país. Entonces, en ese sentido, se abre una pregunta, digamos, y con esto quisiera cerrar, se abre una pregunta respecto en qué medida estos jóvenes de barrios populares que han sostenido distintas formas de compromiso con el proceso de cambio social, que en algunos casos han volcado masivamente a las urnas, como en el primer grupo, en otro caso que han apostado por la reconstrucción política, pero a nivel del barrio, como en el segundo grupo, o en el tercero, que ya directamente están intentando levantar candidatura y construir actores políticos locales que disputan, por ejemplo, el poder municipal. La coordinadora social Chichicán de Pablo Chile, su líder, Matías Toledo, fue candidato a alcalde por Puente Alto y ahora va de candidato a diputado, por ejemplo, por dar solamente un ejemplo. ¿En qué medida estos jóvenes constituyen una nueva generación política? Es una pregunta interesante para la sociología, porque claro, si nosotros pensamos en el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Boric, que viene del mundo universitario, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, qué sé yo, evidentemente ahí hay una nueva generación política, hay un recambio político, hay jóvenes, en ese caso de clase alta, que se politizan en la universidad y entran a la política institucional a tal punto de que hoy día es una de las principales cartas presidenciales. Sin embargo, estos jóvenes populares que no habían aparecido mucho, que no habían tenido mucho protagonismo, pero existían de alguna manera, tenían distintas formas de involucrarse políticamente con lo que estábamos viviendo, ¿hasta qué punto estos jóvenes son parte de una nueva generación política también? ¿Ya? Y es una pregunta que no podemos responder en este proyecto, pero sí aparece justamente a partir de los resultados que hemos ido levantando con esta investigación sociológica. Eso, Daniel, hasta ahí quisiera cerrar y bueno, quedo atento obviamente a las preguntas que puedan surgir. Gracias, Nicolás, te pasaste. Yo estaba ahí poniendo mucha atención a lo que decíais porque está hilando fino frente a un proceso que nos ha tocado a todos atestiguar, digamos, y es súper interesante lo que planteé. De alguna manera a todos nos toca lo que acabas de decir, pero desde una profundidad que resulta ser súper relevante para explicar la carrera que hoy día representáis. Entonces me gustaría un poco para seguir ese ejercicio de aterrizar las cosas, más allá de este trabajo puntual que sirve como un gran ejemplo para entender lo que hace un sociólogo, ¿qué otro tipos de trabajo y de investigaciones suele levantar un sociólogo en un régimen de trabajo más o menos regular, normal? ¿Y cuáles son los distintos espacios que acogen a este tipo de profesional en el mundo laboral? Ya, gracias Daniel por la pregunta. Me va a permitir también profundizar algo que señalé un poco al comienzo. Lo que yo les mostré de alguna manera, claro, efectivamente como tú señalas, una cierta como dimensión del trabajo profesional del sociólogo que no solo se hace en la universidad, ya, en la universidad probablemente el espacio más
comillas, como privilegiado para hacerlo, en el sentido de que puedo hacerme las preguntas que quiero y qué sé yo. Pero ese trabajo de investigación también se desarrolla, por ejemplo, en departamentos de todos los ministerios tienen departamentos de investigación. Entonces, el Ministerio de Educación tiene un departamento de investigación, el programa, no sé, FOSI tiene un departamento de investigación, el Ministerio de la Cultura tiene un departamento de investigación, bueno, etcétera. Ahí la investigación no es tan libre como la que yo planteo, porque las preguntas no me las pongo yo, digamos, sino que esas preguntas se las ponen las agendas de los propios ministerios. Por ejemplo, uno podría decir, el Ministerio de la Cultura podría preguntarse a través de qué mecanismos podríamos, no sé, democratizar el acceso a la cultura. Y ese tipo de preguntas podrían orientar eventualmente la agenda de investigación de un sociólogo o una socióloga que se desempeñara en esos departamentos de investigación. Pero no solo hacemos investigación, pues, o sea, es una dimensión efectivamente de la sociología. Hay también otra forma de ser sociólogo que también en realidad se vincula con la investigación, pero es mucho más aplicada, y que es lo que nosotros podemos hacer, y que muchos sociólogos y sociólogas realmente trabajan en eso, que podemos hacer en el marco de la empresa privada, que son lo que se tienden a denominar como estudios de mercado, que es, por ejemplo, y eso está lleno de sociólogos, o sea, si yo soy, voy a hacer un ejemplo muy banal, así como si yo soy Nestlé y quiero abrir una nueva línea de yogur, tengo que saber cuál es el público al cual yo le voy a orientar eso. O por ejemplo, si uno busca un auto, si uno googlea y se me quiere comprar un auto y se mete a cualquier marca, Peugeot, y dice ya, el Peugeot X está orientado a, no sé, pues, a jóvenes que les gusta la velocidad, que les gusta salir de Santiago, y eso es un perfil que construye un sociólogo o una socióloga. No un perfil que construya, no sé, el que diseñó el auto y nada por el estilo, sino que es un perfil que hace un sociólogo. Y también estamos muy vinculados al área de intervención, sobre todo si nosotros desempeñamos, por ejemplo, en el mundo municipal o trabajamos en alguna fundación. Si nosotros trabajamos, no sé, en el departamento de prevención del consumo de droga en la municipalidad de San Bernardo o de Pudahuel, tenemos que diseñar un plan para, no sé, recuperar los espacios públicos o para prevenir el consumo de droga en adolescentes, etcétera. Y para eso necesitamos un diagnóstico. Y ese diagnóstico normalmente lo hacemos socióloga y sociólogo. O sea, quienes muchas veces van a hablar con la familia y todo son más los trabajadores sociales, pero quienes construyen el diagnóstico con el cual los trabajadores sociales finalmente hacen la pega, somos sociólogos y sociólogas. Entonces, ese es como otro ámbito, como súper amplio de inserción laboral en el cual se desempeñan sociólogos. Si tuviésemos que aterrizar ese buen ejemplo que dabas recién a ciertas características previas al ingreso a la universidad, que es un poco la revisión que uno hace antes de entrar a la U, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué considero que tengo habilidades? ¿Cómo definirías tú el perfil del sociólogo escolar, digamos? Puede ser un Sí. cabro o una cabra que sea, sea analítico, sea muy observador, que suele tener buenas conclusiones de conducta grupales, que sean buenos líderes. ¿Cuál dirías tú que es más o menos la característica donde estos chiquillos se pueden encontrar y decir, parece que por aquí va la mano? Sí, yo creo que, o sea, yo creo dos cosas. Creo, ya, uno puede hacer definiciones como bien gruesas de las competencias de los sociólogos diciendo, no sé, yo soy más humanista o soy más biólogo, más matemático, claro, en términos muy, muy amplios y tiene que ver con toda esta jornada en el universitario. En el fondo, quienes más se identifican con el área humanista tienden a pensar en sociología o pueden pensar en sociología. Y dentro de las carreras de ciencias sociales, para mí, y esto es una recomendación como muy desde cerca, pero de verdad lo pienso, sociología entrega herramientas como laborales que son bien cotizadas en el mercado, más que, no sé, antropología, por ejemplo, porque a uno lo forma en dos áreas. Te forma un área que es como más reflexiva, que tiene que ver con lo que tú señalabas, ¿no es cierto? Estudiantes más analíticos, inquietos, que se hacen preguntas respecto a lo que pasa, pero tiene un desarrollo muy fuerte en metodología, a diferencia de otras carreras de las ciencias sociales, incluyendo la psicología, pues la psicología es buena, o sea, obviamente la sociología no compite con psicología en psicología clínica, obviamente, pero en otra área de la psicología, como recursos humanos, etcétera, la sociología también tiene mucha herramienta. Y es una carrera que dentro de todo, si bien es humanista, también tiene
alto desempeño como en no sé si matemática es la palabra para decirlo así, en la medida en que, claro, uno cuando se va a leer humanista no necesariamente es tan bueno en matemática, pero sí te genera una habilidad como en estadística que no tienen otras Estadística, ciencias sí, sociales claro. y que es como muy cotizada en el mercado laboral. Entonces yo creo que, por un lado, la inquietud intelectual que tú señalabas, la inquietud crítica, el pensamiento crítico, reflexivo, pero también ciertas habilidades como en la aplicación de instrumentos y cosas así, que Claro, seguramente las pudieron observar en matemáticos o en algunos otros claro. cursos del colegio. Y que se adaptan también a un mundo más privado a partir de Exactamente, un ejemplo como el que tú dabas recién. O sea, siempre son bien valorados los indicadores en cualquier mercado, digamos. exactamente, Claro, exactamente. Y un sociólogo es alguien que debiera saber manejar indicadores, por ejemplo. claro, claro. O sea, y para ir cerrando un poco, porque también el tiempo nos apremia, pero ¿cómo dirías tú que está hoy día el estado general del mercado pensando en la sociología, el mundo laboral? Perdón, como que te perdí en un momento, no te ¿Sí? escuché la última pregunta. No te preocupes, la repetimos. Mm, Yo también mm, pensé que me había pegado yo. mm, mm, Te decía que a partir de estos dos mundos, digamos, esta mm, aplicación privada y esta aplicación más sociológica dura, mm, eh, ¿cómo definirías hoy día el campo laboral? Porque suele también vincularse a la posibilidad de una carrera humanista la ausencia de empleo, muchas veces mm, desde una idea preconcebida de las familias o de mm. otras experiencias que tenemos cerca. Sí, bueno, es verdad eso, porque aparte, como lo comentaba al principio, uno cuando estudia sociología o entra a estudiar sociología, es Ujú. difícil imaginarse en lo que trabaja un sociólogo. Entonces, por lo Sí, po. mismo, es como obviamente difícil imaginarse cuál es el mercado laboral disponible para un sociólogo. Yo Claro. tiendo a pensar, como te señalaba en la pregunta anterior, de Ujú. que sociología tiene un campo de inserción profesional bastante amplio y bastante menos acotado eventualmente que otras disciplinas de las ciencias sociales, justamente Claro. por esto como esta, no sé, heterogeneidad. Ujú. Perfecto. Bueno, Nico, tenemos que despedir. La última pregunta que me queda dando vuelta, ya ¿Mm? para cerrar y vincularlo con lo que fue tu presentación. ¿Mm? El hecho de estar en un momento histórico donde se están ocurriendo una serie de transformaciones estructurales a nivel social y cultural, ¿abre más el campo, la posibilidad, la dependencia de esta sociedad hacia esta disciplina? ¿O para ustedes, desde el campo profesional, dirían que es una circunstancia más, digamos, de la historia? No, pues totalmente. O sea, efectivamente, yo estaba en una bienvenida a estudiantes de sociología hace muy poco y justamente les decíamos eso. Son como buenos tiempos para estudiar sociología. Claro, Curiosamente, o sea, como en los tiempos de crisis son buenos tiempos para la sociología. O sea, para la mayoría de las personas probablemente no, pero para la sociología son buenos tiempos justamente porque se abren muchas preguntas, muchas cuestiones que estaban como dadas por sabidas, por decir así, sí, pues. eh, se abren como preguntas. Y ahí obviamente la sociología tiene muchas herramientas como para responder. Ujú. Y terminan siendo la punta de lanza, quizás, de muchas de las transformaciones que vienen a futuro. Claro. Nico, bueno, nada, agradecerte por el tiempo, tenemos que terminar la charla. Gracias por el tiempo, por la claridad y por este ejemplo que a partir de una investigación en la que hoy día estás sumergido, permites entregar también un ejemplo muy claro respecto a esta carrera de la cual queríamos saber más hoy. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias Daniel también a ustedes por la invitación y bueno, a los estudiantes que pudieron estar presentes. Ujú. Ahí les dejamos entonces, chiquillos, chiquillas, una alternativa más dentro de este séptimo ciclo de charlas del Universitario Pedro de Valdivia, Sociología, una aventura ahí muy interesante sobre la cual se pueden seguir informando, es importante hacerlo antes de dar su prueba y tomar la decisión. Nosotros los dejamos invitados porque para cerrar este séptimo ciclo de charlas, como lo hemos hecho otras veces, vamos a tener un conversatorio con distintos alumnos de las distintas carreras que han estado exponiéndose hoy en este programa, así que los invitamos a escuchar esa conversación, a mandarnos sus preguntas y de alguna manera hacerse una mejor idea de lo que puede ser una buena decisión de la voz de eh, chiquillos y chiquillas que tienen un poquito más de edad que ustedes, pero que están ahí, a la vuelta de la decisión que van a tener que tomar. Así que los esperamos para terminar este séptimo ciclo de charlas en nuestro conversatorio. Nos vemos.